Hoy vengo a contarles una historia que cambió mi vida para siempre. Les traigo una story time de lo que viví dentro de un convento de clausura en Chile. Todo comenzó en 2011, cuando con 18 años recién cumplidos, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Entré a un convento de clausura en el sur de Chile. Era un convento de monjas mexicanas, donde vivían 9 hermanas de México y 2 chilenas. Yo llegué de manera repentina, saltándome todos los protocolos habituales. Mis papás no estaban de acuerdo, pero mi papá decidió apoyarme y ganarse la confianza de las hermanas, una decisión que, sin saberlo, terminaría salvándome. Mi mamá, en cambio, no paró de pelear. Fue a la policía, fue a la PDI, hizo todo lo que estuvo a su alcance para sacarme de ahí. Pero yo ya era mayor de edad, así que legalmente no podía hacer nada. Al principio todo parecía normal. Bueno, dentro de lo que es normal en un convento de clausura. Pero pronto las cosas empezaron a torcerse de una manera que nunca imaginé. La primera noche que algo raro pasó, estaba durmiendo. Sentí que tocaron mi puerta. Me levanté, abrí y no había nadie. Pensé que lo había soñado y volví a acostarme. Pasaron varias noches y volvió a ocurrir. Pero una noche estaba completamente despierta cuando sentí los golpes. Abrí la puerta al instante y no había nadie. El pasillo estaba vacío, en silencio. Ahí supe que algo andaba mal. Pero lo peor estaba por venir. Una noche estaba acostada, mirando hacia la pared, cuando sentí que alguien se sentaba en el borde de mi cama. Sentí el peso hundir el colchón. Sentí la presencia. Me destapé lentamente, miré y no había nada. Pero la cama seguía hundida, como si alguien invisible estuviera ahí, sentado a mis pies. El pánico me paralizó. No podía gritar, no podía moverme. Solo me envolvía en las sábanas y empecé a rezar, esperando que llegaran las 5:30 de la mañana, la hora en que nos levantábamos. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente le conté todo a mi maestra, la hermana encargada de enseñarme a ser monja. Esperaba que me dijera que estaba loca o que eran imaginaciones mías. Para mi sorpresa, no le pareció extraño. Me dijo que a lo largo de la historia habían existido santos que también sufrieron molestias de entes malignos por seguir el camino de Dios. Me prestó un libro de Santa Teresita de Lisieux, que había tenido experiencias similares. Pero lejos de calmarse, las cosas empeoraron. Ya no eran solo las noches. Empecé a escuchar ruidos a cualquier hora. Escuchaba un nombre que repetían en otro idioma, una voz que no reconocía. Objetos se movían solos dentro de mi pieza. No tenía un momento de tranquilidad. Llegué a preguntarme si me estaba volviendo loca. No dormía, no descansaba, vivía en un estado de alerta permanente. Y lo único que me decían era que quizás estaba destinada a algo grande. La situación se volvió tan insostenible que tuvieron que avisarle al obispo de la ciudad. Él ordenó que me cambiaran de habitación. Originalmente, por ser postulante, me habían asignado un cuarto apartado del resto de las hermanas. Solo mi maestra vivía en la habitación de al lado, pero estábamos aisladas del conjunto. El obispo dijo que eso no podía seguir así. Me trasladaron a una habitación que estaba junto a una capilla dentro del convento y dio instrucciones muy específicas para las noches. Así comenzó un ritual. Cada noche, las monjas hacían una procesión hasta mi pieza. La superiora me ungía con un aceite que el obispo había mandado a exorcizar. Encendían el cirio pascual dentro de mi habitación, me dejaban una botella de agua bendita y se iban. Y yo me quedaba ahí, sola, con mi miedo y mi agua bendita, esperando que la noche pasara rápido. En medio de todo esto, hubo elecciones dentro del convento y cambiaron a mi maestra. La nueva hermana encargada de mí fue cruel. Me asignaba las peores tareas.
Revisaba mis cosas constantemente. Un día quemó parte de mi ropa. Botaba mis pertenencias. Su explicación era que todo lo que me estaba pasando venía de mi casa, que yo había traído algo maligno conmigo y que mis cosas estaban contaminadas. Las experiencias no solo no disminuyeron, sino que se intensificaron. Ya no respetaban horarios. Escuchaba voces a plena luz del día. Cosas se movían. La voz de ese nombre en otro idioma se repetía una y otra vez. Y ella, en lugar de ayudarme, me culpaba. Llegó un momento en que programaron ejercicios espirituales en el convento. Invitaron a un sacerdote para impartirlos. El primer día nos reunimos en el locutorio, esa sala dividida por rejas donde las religiosas de clausura hablamos con las visitas. Yo estaba de un lado, él del otro. Hablamos un rato, y cuando terminó, le pidió permiso a la superiora para hablar conmigo a solas un momento. «¿Cómo estás?», me preguntó. «Bien», mentí. No le contaba a nadie lo que me pasaba. Él me miró fijo y dijo, «Yo sé que no estás bien». Me quedé en shock. «Tengo que decirte algo», continuó. «Hay un demonio detrás de ti. Lo vi apenas llegué. Pero tranquila, puede molestarte, pero no va a entrar en ti. No va a poseerte. Tienes un alma muy poderosa y luminosa». Me explicó que yo era como una lamparita y los entes malignos como polillas. Se sentían atraídos por mi luz, pero no podían apagarla. Me quedé sin palabras. El sacerdote pidió permiso al obispo para entrar a la clausura y hacer un exorcismo en el lugar. Al día siguiente, mientras nosotras estábamos en la capilla, él recorrió el convento realizando el ritual. Cuando terminó, nos dijo que había liberado el espacio, que había echado a los demonios de allí, que podíamos estar tranquilas. Y sí, los primeros días fueron más calmados. Pero justo antes de irse, celebró una misa e impuso las manos sobre varias de nosotras. Cuando llegó el turno de mi maestra, la que había sido cruel conmigo, algo terrible ocurrió. En el momento en que el sacerdote le puso las manos sobre la cabeza, ella comenzó a desvanecerse. Se cayó al suelo de golpe, y su cuerpo se encorvó de una forma que no era humana, como una U invertida, literalmente partida al medio. Se escuchó un crujido horrible. Y entonces empezó a hablar con esa voz. La misma voz que yo escuchaba todas las noches. Ese nombre en otro idioma. El sacerdote nos explicó que tenía que pedir permiso al obispo para hacerle un exorcismo a la hermana. Ella estaba poseída. Los permisos llegaron y comenzó el ritual. Duró 5 días. Fue terrible. Yo tuve visiones desde el primer momento. Cosas que los demás no veían. Voces que los demás no escuchaban. El sacerdote se dio cuenta y me pidió que lo ayudara. Así que estuve ahí, dentro de esa habitación durante 5 días. Era como en las películas, pero peor, porque era real. La hermana se contorsionaba. Sus articulaciones se doblaban al revés. Se escuchaban los crujidos de los huesos. Su piel se volvía cerosa, grisácea, como de cera derretida. Sus ojos eran lo peor. Tenía una mirada que concentraba todo el odio, toda la envidia, toda la rabia del mundo. Y esa mirada se clavaba en uno. Cuando el sacerdote le tiraba agua bendita, reaccionaba como si se estuviera quemando. Gritaba, chillaba. Cuando hablaba de la sangre de Cristo, del sacrificio de Jesús, de la Virgen, de los santos, se enfurecía de una manera indescriptible. En un momento, esa voz, porque no era ella, me miró directamente y me dijo: «Siempre voy a estar contigo, como un perro hambriento, esperándote». Sentí que el alma se me helaba, pero también vi cosas hermosas en medio de ese infierno. Vi santos que se hacían presentes cuando el sacerdote los invocaba. Vi a la Virgen, vi ángeles, y también vi el otro lado, el inframundo.
Solo vi figuras deformes, escuché lamentos, sentí una tristeza tan profunda que creí que me iba a tragar. El sacerdote explicó que durante el exorcismo se unieron dimensiones, que almas del purgatorio, que es como este mundo pero en otro plano, pudieron liberarse, que eso era algo bueno dentro de todo. Ver cómo los símbolos sagrados enfurecían al demonio fue impresionante. Cada vez que el sacerdote alzaba el crucifijo, cada vez que nombraba a Cristo, esa cosa chillaba como si le clavaran cuchillos. Al quinto día, terminó, y entonces llegó el silencio. No era un silencio común, era una paz tan densa, tan profunda, que casi dolía. Se sentía en el aire, en las paredes, en los huesos. Algo se había ido. Alguien se había ido. La hermana estaba libre. Yo duré muy pocos días más en el convento después de eso. No podía más. Mi cabeza no daba para más. Mi alma no daba para más. Pero gracias a Dios, mi papá y yo teníamos una clave, una forma de comunicarnos en secreto. Y cuando llegó el momento, pude escapar. Salí por esa misma puerta por la que había entrado meses atrás, pero no era la misma persona. Algo en mí había cambiado para siempre. De todo esto me queda una enseñanza más grande que cualquier miedo. Dios es más poderoso que cualquier cosa. El demonio puede molestar, puede asustar, puede amenazar, pero no puede nada contra él. Yo fui una lamparita rodeada de polillas, y aunque querían apagarme, no pudieron, porque la luz no era mía, era de él. Y aunque esa voz me dijo que siempre estaría esperándome como un perro hambriento, también sé que no tiene poder donde hay fe. Hoy cuento esta historia no para asustar, sino para que sepan que el mal existe, pero el bien es más grande, siempre. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, y si tienen alguna pregunta, déjenmela en los comentarios.